Buenas noches. En la charla de hoy hablaremos los efectos de las políticas macroeconómicas en el desempeño de las organizaciones en Colombia. La primera de ellas va a ser la política monetaria. Vamos a tocar varios aspectos, pero primero nos centraremos en ella. La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación estable con el fin de alcanzar el máximo nivel de sostenibilidad del producto y el empleo, porque una baja inflación. Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Por el contrario, cuando la inflación es alta, una parte del tiempo de los individuos y de los recursos de la economía se invierten en la búsqueda de mecanismos para defenderse de la misma. Una inflación baja incentiva las decisiones más importantes de los individuos y de las empresas. Por eso son muy importantes, ya que la mayoría de decisiones que ellos toman son a largo plazo. Las decisiones pueden ser constituir empresa, comprar vivienda, educarse, estar en una fábrica. Y para ello necesitamos tener un nivel de incertidumbre bajo. ¿Qué significa eso? Tener el precio del crédito bajo con el fin de que nuestra demanda agregada crezca. Bueno, ya hablando de lo que es otra parte fundamental de lo que es la demanda agregada o cómo afecta esta es la política fiscal colombiana. Eh, Mucha gente básicamente la asocia con los impuestos y a pesar de que es muy cierto, también contra lo que son los gastos, el endeudamiento y las inversiones del Estado. Esto con fin en pro de encontrar un buen desempeño de la economía, intentando regular la inflación, desempleo y diferentes tasas que afectan pues en sí el funcionamiento y un correcto modelo económico en el país. Y también para lo que es evitar fluctuaciones. Como mencioné anteriormente, pues el Estado colombiano tiene una serie de herramientas, básicamente es influir en lo que es la inversión, el gasto y el recaudo de dinero. Y ya en cuanto a lo que es política fiscal en Colombia, podemos decir que hay como una variedad de, bueno, estas dos grandes ramas o ejemplos, que es, digamos, una política expansionista, básicamente lo que es aumentar la inversión del Estado y reducir lo que son los impuestos, pues que trayendo al ejemplo actual de Colombia, pues no es lo que se ha estado intentando implementar, sino al contrario, se ha intentado implementar lo que es una política contraccionista, por ejemplo, con lo que es la reforma tributaria, de la que se ha hablado estos días. Básicamente es reducir lo que es la inversión del Estado porque no tiene suficiente, pues, digámoslo así, dinero, lo que es cartera, y lo que es aumentar impuestos para intentar recaudar más, pues, dinero, en fin. Esto también suma a otras variables como es el déficit fiscal, que es alrededor del 9% del PIB en Colombia, y también lo que es la deuda externa, y digamos también unos datos invisibles que también sería como el hueco de la evasión de impuestos o corrupción en el país. Ahora bien, miremos cómo las políticas de comercio exterior pueden afectar también a las empresas, a las compañías y obviamente también a la demanda agregada. Un ejemplo es en la historia de Colombia en 1991, con la apertura económica, donde precisamente se liberalizó el comercio, donde Colombia se abrió, digamos, al mundo y empezamos a competir también con otras empresas, con otras compañías extranjeras. Esto produjo finalmente que la inflación aumentara. Al aumentar la inflación, es decir, los precios eran mayores y por ende muchas empresas no lo resistieron y muchas empresas, muchas compañías cerraron también. En esta senda, en el 95, Colombia ingresó a la Organización Mundial del Comercio y más tarde, desde el 2015, empezaron a firmarse tratados de libre comercio, los cuales buscaban precisamente que se redujeran todos los aranceles y que Colombia, obviamente, y sus empresarios tuvieran mayores transacciones a nivel internacional. Esto nos muestra cómo las políticas de comercio exterior permiten de que, por ejemplo, se incrementen la demanda interna y por qué no las exportaciones. Vemos cómo entre el 2005 al 2018 las exportaciones crecieron en una tasa anual del 5,4%, pero asimismo también las importaciones. Es decir, con esto también se demuestra cómo hay un crecimiento interno de la demanda. Bueno, y ya para cerrar, vamos a hablar de la política laboral. La política laboral hace referencia a las intervenciones que hace el gobierno en el mercado de trabajo y tiene como objetivos principales crear oportunidades de empleo y proteger a los desempleados. Situación pues que infortunadamente no ha tenido un buen efecto en la realidad que estamos viviendo actualmente, porque estamos viviendo unas tasas de desempleo pues que no veíamos hasta hace 2 décadas. Entonces, hay unos elementos fundamentales
para destacar en la política laboral y son, pues, primero, lo que ha sido la cuarta revolución industrial, que ha llevado pues a los desarrollos tecnológicos de manera importante. Esto nos ha llevado pues a que se genere el desempleo tecnológico, que no es nada diferente a que se genere la abolición de algunos oficios como consecuencia de los avances en la tecnología. También lo que es la interacción entre empleado y empleador, las relaciones laborales han venido cambiando de manera importante. Hoy en día estamos hablando desde una economía colaborativa en la que esencialmente se pierde la esencia del vínculo laboral y lo que se hace actualmente y especialmente pues en algunos mercados, por ejemplo el de la salud, es el del mercado por prestación de servicios. Bueno, también hemos perdido lo que es la estructura del diálogo social tripartito. Eh, en esencia es pues la interacción que se da entre gobierno, empleado y empleador. El empleado representado por los movimientos sindicales, pues que cada vez van teniendo menos protagonismo pues en la realidad actual. Y bueno, el gobierno pues ha tratado de establecer unas políticas con el ánimo de fomentar el empleo y proteger al empleado. Una de estas intentos que trataron de ser nobles pero no han tenido efecto fue la reforma tributaria, que fue pues bastante tendencia en los últimos días, pero ¿qué se logró? O bueno, más bien, ¿qué pretendía? Aumentar los impuestos indirectos, disminuir el impuesto de renta a las empresas, pero a las grandes empresas, pequeña y mediana empresa, pues prácticamente estaba por debajo, y aumentar el impuesto de renta a las personas naturales, pues disminuyendo su capacidad adquisitiva para los empleados. Y ya con esto cerramos.